Bonjour, ¿qué tal? ¿Veis que vuelvo a llevar el maquillaje no tan extremo como la última vez? Porque me costó mucho quitarme el verde. Pero sí, vuelvo a hablaros de Frankenstein, en este caso de los monstruos de Villa Diodati, que vendría un poco en comunión con el último vídeo de reseñas, que fue sobre Frankenstein. O sea, es muy buena idea que os hayáis leído por lo menos Frankenstein de Mary Shelley antes de empezar con los monstruos de Villa Diodati. ¡Spoiler alert! Los monstruos de Villa Diodati de Ricard Ruiz Garzón es un ensayo, básicamente, no es una novela, es una mezcla, es bastante raro, no sé cómo definirlo. Es una mezcla entre anécdotas y curiosidades de la autora. Yo lo elegí por delante de una biografía, más que nada porque la biografía me daba mucho palo. Ricard nos permite conocer un poco más a la autora, a Mary Shelley y a sus obras, por qué escribió Frankenstein, por qué escribió Matilda, qué otras cosas, en qué estaba pensando cuando escribió, a través pues de anécdotas y de mezclarlo un poco con la cultura pop del momento. Pues por ejemplo se hacen muchas referencias a otros monstruos de la literatura, normalmente posteriores, pero alguno anterior a Mary Shelley y a Frankenstein, como por ejemplo tenemos al Golem, tenemos un capítulo dedicado solo al Golem, otro dedicado a el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tenemos un capítulo sobre vampiros, un capítulo sobre King Kong y muchos más, pues a referencia de los diferentes personajes de la literatura fantástica que están relacionados de algún modo con Frankenstein. Me os preguntaréis por qué están tan relacionados. Bueno, os voy a dar algunos cotilleos al respecto, pero si los queréis saber todos tendréis que leeros el libro. Entonces, como he dicho, hay muchos libros que están relacionados con Frankenstein. El más importante y el que más conoce todo el mundo es el de los vampiros. Otro de los autores de Villa Diodati, que es la villa donde Mary Shelley escribió Frankenstein. Antes de nada tenéis que saber que lo que es Villa Diodati. Villa Diodati es la villa donde veraneaba Lord Byron al lado del lago de Ginebra, junto con su médico personal, y al lado estaban Mary Shelley, Percy Shelley y la hermana de Mary, que era Fanny. No, Fanny, sí, Fanny, que se llamó Claire más adelante. Entonces, una noche estaban todos reunidos, era una horrible tormenta y decidieron hacer una apuesta. Cada uno tenía que escribir una historia de terror. Mary Shelley escribió Frankenstein y los otros, pues en teoría las historias están inacabadas. Sin embargo, unos años más tarde, Polidori, que era el médico de Byron, sacó una obra adaptada de la obra que Byron había dejado a medias en esa noche de Villa Diodati, y que era el vampiro de Polidori. Así relacionamos directamente a todo lo que es la literatura de vampiros con la historia de Frankenstein. Otras referencias que se hacen es como, por ejemplo, el Golem. El Golem es una versión, lo que podríamos considerar anterior a Frankenstein. Es un mito judío de dar vida a un objeto inanimado, a un hombre de barro, para que lleve a cabo funciones. En este caso, el golem no suele tener conciencia propia, pero ya vemos un poco la forma de eso, el hombre que intenta crear vida de forma artificial y saltándose las leyes de Dios, y que pues tiene pues malas consecuencias. Lo que más gracia me hizo de este libro es el hecho de... yo cuando acabé de leerme Frankenstein tenía la teoría de que Walton era muy gay, que estaba completamente enamorado de Víctor. Y al mismo tiempo, Víctor también tenía unos sentimientos muy muy fuertes hacia sus amigos y hacia otros hombres. Y me hizo mucha gracia ver que Ricard tenía la misma teoría que yo, de que de hecho todos los hombres de esta novela deben ser como gays. Shelley marcó mucho ese poliamor que se veía en la Villa Diodati.
los habitantes de Villa Diodati también se les conoce como la Liga del Incesto porque por lo visto estaban liados todos con todos. Byron con Polidori, Claire con Byron, Percy por lo visto se montó también a algún punto con Byron se lo montó un poco con todas al final. Y eso, entonces pues está plasmado ese amor libre y sobre todo esa relación pues un poquito homosexual ahí medio escondida, y me hizo gracia pues que se reconociera el hecho de que muy probablemente tanto Frankenstein como Walton eran gays. Y del mismo modo también pues representa un poco nos explica un poco Ricard la depresión que sufría Mary todo el tiempo. Es una mujer muy depresiva. A mí, la verdad, me oscurecía el corazón. No, era una mujer que sufrió mucho. Perdió a su madre al nacer, entonces se sentía un poco monstruosa porque mató a su propia madre. Su padre era distante. Shelley, pues, la tuvo como amante y después, por lo visto, pues, temía que alguien pudiera... que él pudiera pues, ponerle los cuernos igual que hizo con ella. Perdió a 4 de sus 5 hijos, el único que le quedó fue el más pequeño, se quedó viuda solo 6 años después de casarse con Percy. Vamos, es una larga lista de sufrimientos. Ella siempre es, como dijo María del Mar González, es un estudio sobre la soledad humana, porque ella se sentía muy sola. Así que está muy bien porque es eso, a mí me ha gustado mucho Erika, me ha interesado mucho, le he dado una puntuación de 5 estrellas en Goodreads. Y la verdad es que ahora tengo ganas de leer alguna novela de Ricard, más allá de lo que sería el ensayo. ¡Spoiler alert!